Hola, buen día. Daremos inicio a nuestra exposición presentándonos. Somos del grupo 3SM1, nuestra profesora es Lorena Juárez Trujillo y nuestro equipo se conforma por Antonio Hernández, Jesús Ochoa, Alejandro Delgado y por su servidor Saúl Ceja. A continuación daremos inicio a nuestra exposición que es sobre los instrumentos de medición. Bueno, este es nuestro termómetro y bueno, vamos a dar primero una introducción a lo que es un termómetro. Pues bien, un termómetro es un instrumento cuya finalidad, vaya, es medir temperaturas de diferentes objetos. Esto a través de diferentes mecanismos y también de diferentes escalas. Como ya sabemos, existen varias, tanto Rankine, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, entre otros. Pues bien, el termómetro aquí que vamos a enseñar es un termómetro de dilatación. Es de los termómetros más comunes encontrados en casa. Este termómetro se basa en la expansión de materiales. Y pues bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de un termómetro? Pues si nos ponemos a pensar, realmente las aplicaciones son vastas. Los termómetros nos dan muchísima información. Podemos nosotros tener monitoreo y control de máquinas térmicas hasta predecir condiciones meteorológicas. El comportamiento de estos objetos realmente nos da muchísima información acerca de un objeto o persona incluso a estudiar, y nos deja así conocer información crucial para poder pues estudiarla, ¿no? Entonces, y en los termómetros existen bastantes tipos de termómetros. Los más usuales, pues como ya mencioné anteriormente, son los de dilatación o líquido o dilatación, que es como el que vemos aquí, y los que tenemos en casa, que son los de mercurio. Por otro lado, tenemos también termómetros de resistencia. Estos termómetros, al sentir un cambio de temperatura o aumento de temperatura en una resistencia dada, pues esta resistencia se va a encargar de mandar esa información pues a la computadora o al sistema, por decirlo de una forma. Y tenemos también, por poner otro ejemplo, los termopar o par térmico. Pues bien, los materiales que nosotros utilizamos en nuestro termómetro realmente son muy sencillos. Todos fueron conseguidos aquí en casa fácilmente. Tenemos una botella de plástico, un popote transparente para poder ver el líquido y masilla o plastilina para poder sellar adecuadamente la botella, ¿no? Pues bueno, las sustancias empleadas fueron agua natural, agua de la llave tal cual, y bueno, no supimos si considerarlo sustancia, pero también colorante vegetal para poder darle así mayor notabilidad o que se note más el líquido. Pues bueno, ahora, ¿cómo funciona esto? Pues si nosotros recordamos de nuestras clases de termodinámica, el calor nosotros lo podemos expresar, o es, dicho de otra forma, la energía cinética de las moléculas de cierta sustancia. Y por ejemplo, si nosotros aquí aumentamos la temperatura del exterior de la botella, por el equilibrio térmico del ley cero, como nosotros ya sabemos, se va a buscar un equilibrio térmico entre la botella y, bueno, el exterior. Entonces, con esto, al aumentar la temperatura de la botella, dado que el volumen es constante, lo que va a hacer es, al aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. Perdón, al aumentar la temperatura va a aumentar la presión. Entonces, cuando las moléculas del aire se encuentran aquí estáticamente a una temperatura inicial y después se ven agitadas por un cambio de temperatura, digamos, donde se les aplique calor, como dijimos, es energía cinética de las moléculas. En este caso, las moléculas son las moléculas del aire. Entonces, estas moléculas de aire empiezan a empujar el líquido, que en este caso es el agua, hacia abajo, y por consecuencia empieza a subir el líquido en el popote, que es lo que nosotros vamos a usar como nuestro sistema de referencia para poder determinar la temperatura
X, Y objetos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver una demostración. Aquí en este bote rosa yo tengo agua hirviendo, está caliente. Entonces, de hecho, si se pueden fijar, aquí la botella ya marca una temperatura porque como estaba al lado del bowl, pues ya adquirió una temperatura. Entonces, si yo lo pongo aquí en agua caliente, esta va a subir su temperatura. Si podemos observar, empieza a subir. ¿Por qué? Bueno, como dijimos, las moléculas del aire se empiezan a agitar, aumentando así la presión interna en la botella y empujando el agua hacia abajo, ¿no? Y lo tenemos. Se mueve. Y bueno, nosotros podemos ver cómo este líquido empieza a subir, bueno, el agua empieza a subir por el popote. Y pues bueno, es cuestión de darle tiempo para que marque bien la temperatura. Y si nosotros ahora ponemos el termómetro en agua a temperatura ambiente, vamos a ver cómo va a descender. Aquí lo quito. Voy a poner este bowl azul, es el que tiene agua a temperatura ambiente. Vamos a ver cómo esto va a cambiar. Se pueden fijar, ya empieza a bajar el agua, empieza a bajar poco a poquito. Como primero todavía estaba el aire, digamos, caliente, porque recién estaba en una temperatura alta, pues ahorita apenas le costó trabajo o tardó en encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces ya está bajando el agua. Y pues bueno, este es un sistema, una demostración de las leyes termodinámicas y una forma en la que podemos encontrar nosotros la temperatura muy sencillamente en nuestras casas, haciendo esto de manera muy fácil. Como podemos ver, ya descendió. Aquí, ahí vemos. Y pues bueno, con esto demostramos que el termómetro funciona correctamente y aplicamos las leyes de la termodinámica. En primer lugar, vamos a definir lo que es un manómetro. Se denomina manómetro de presión a un instrumento o indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o un líquido, como lo es el agua, aceite o aire. Consta principalmente de un tubo en U de vidrio o plástico que contiene uno o más fluidos, y para que el manómetro tenga un tamaño manejable se usan fluidos pesados como el mercurio, si se anticipan grandes diferencias de presión. Hoy en día el manómetro analógico está siendo sustituido por manómetros digitales, cuya aplicación se encuentra en refinerías y plantas petroquímicas, sobre todo para la monitorización de filtros, la medición de nivel y la medición de caudal. Bueno, pasamos al manómetro creado por el equipo. Los materiales utilizados fueron un tablero perforado, 2 metros de manguera transparente, alambres, tubos de PVC, llave de paso, globos, pegamento para PVC y colorante vegetal. La sustancia empleada fue el agua. La finalidad del instrumento es encontrar la presión del gas que hay dentro del globo. Al abrir la llave de paso, el líquido buscará igualar la presión del gas con la presión atmosférica. Se sabe que la presión en un fluido no varía dentro de este en dirección horizontal. Por lo tanto, la presión en el punto 2 es la misma que la presión en el punto 1, que están marcadas con líneas blancas. La columna diferencial de fluido de altura H está en equilibrio estático y se halla abierta a la atmósfera. Por lo tanto, a partir de una ecuación, la presión en el punto 2 se determina de forma directa, siendo esta la presión del gas que se tiene en el recipiente es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Bueno, comenzamos. Entonces, abro la llave de paso y se busca igualar las presiones.
Comenzamos a determinar la altura. Que es de 14.5 centímetros o 0.145 metros. A partir de la ecuación podemos obtener lo que es la presión 2, que sería la contenida en el globo. Utilizamos 102.000 pascales para lo que es la presión atmosférica de Irapuato. Y el resultado de lo que es la presión 2 sería 103.422 pascales o 103.42 kilopascales. Y a continuación se muestra el procedimiento hecho. Calorímetro. Comenzaremos con la definición de calorímetro. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. Algunas de sus aplicaciones son: la calorimetría permite determinar el intercambio de calor que ocurre en una reacción química, permitiendo así entender más claramente el mecanismo de esta. Mediante la determinación del calor específico de un material, la calorimetría aporta datos que ayudan a su identificación. En el campo de la ingeniería química se usa la calorimetría en el proceso de seguridad, así como en diferentes campos del proceso de optimización, reacción química y en la unidad de operación. El material usado para nuestro instrumento es papel aluminio, gramera, 2 vasos, uno con agua caliente y uno con agua fría, nuestro recipiente térmico y algodón y nuestro termómetro. La sustancia empleada es el agua. La explicación detallada de cómo funciona es: primeramente en nuestro experimento necesitamos los 2 vasos, uno con agua caliente y uno con agua fría, una lata de aluminio vacía, un termómetro, una gramera, un recipiente térmico con su respectiva tapa, y dentro de él debe estar cubierto de algodón. Nuestro primer procedimiento sería pesar la lata, la cual nos mide 15 gramos. Después pesamos el vaso que contiene el agua caliente y lo insertamos en nuestra lata. Nuestra masa de agua caliente es 114, pero como la lata mide 14 gramos, le vamos a restar 114 menos 14 y la masa del agua caliente será 100 gramos. Después medimos la masa del agua fría. La cual es 104 gramos y le restamos los 14 de la masa de la lata y sería 90 gramos. Luego comenzamos por tomar la temperatura al agua fría. La cual nos da una temperatura de 25 grados centígrados. Y esta agua la vertimos a nuestra lata y le tomamos la temperatura al agua caliente. La cual nos da una temperatura de
40 grados centígrados. Ahora vertimos el agua caliente en la lata para así revolver el agua caliente con el agua fría. Agitamos un poco para revolver las sustancias y la insertamos en nuestro recipiente térmico. Lo cerramos rápidamente y le tomamos la temperatura. Y aquí a lo que nos indica la temperatura se aproxima a 32.77 grados centígrados. Y ahora comprobaremos esto con nuestro ejercicio y fórmulas. Conclusión grupal. Gracias a esta actividad es que podemos conocer más a fondo los instrumentos de medición y gracias a esto nos damos cuenta de sus funciones y cómo pueden llegar a ayudarnos, además de llegar a conocer su funcionamiento. Con esto esperamos que los conocimientos obtenidos lleguen a sernos de utilidad, así como esperamos que este video les haya ayudado y sin más que decir, les dejo la bibliografía. Con esto damos por concluida nuestra exposición. Gracias por brindarnos su atención y que tengan un buen día.